En este segundo vídeo de aritmética financiera vamos a hablar de amortización de préstamos, es decir, cómo pagamos algo que nos debe o cómo nos lo pagan si estamos en la parte contraria. Pero bueno, lo normal es que tengamos que pagar y tengamos que tener claro cuánto hay que pagar, cuándo hay que pagar, qué cantidad es deuda que me quito y qué cantidad es lo que pagamos de intereses por habernos dejado el dinero. Y esto normalmente aparece en tablas de este estilo, que siempre es bueno pedirla cuando pedimos un préstamo para varias cosas. La primera, para tener claro qué es lo que hay que pagar en cada momento, y la segunda, pues para que no nos engañe, que tengamos claro desde el principio que no nos vamos a llevar ninguna sorpresa, ¿vale? Entonces voy a ver un ejemplo aquí, que es, y otro de aquí abajo, una que es en años y otra se paga en meses, para que os familiaricéis que realmente esas cantidades que se ponen ahí no están puestas así al tuntún, sino que realmente tienen sentido, y el sentido pues es tenerlo claro que es cada cosa. Entonces, vamos con el primero. Vamos a suponer que me prestan 120.000 euros al 7,5% anual y hay que pagar 25.000 euros cada año. De tal manera que el último año no pago 25.000 euros. El último año, el acuerdo es que el último año, ahora pues, está pasando mucho con esto. Ahora los coches, por ejemplo, cuando los compráis, os dan unas cuotas mensuales, en este caso son anuales, pero os dan unas cuotas mensuales y al final de X tiempo te dice, y ahora tienes que darme lo que queda por pagar, liquidar el préstamo, ¿vale? Son fórmulas que se están usando ahora. Bueno, en este caso, pues el último año hay que pedir la cuenta, cuánto se debe y liquidar. Bien, entonces, esta tabla, ¿cómo funciona? Tengo 120.000 euros, tengo que pagar 25 a final en diciembre, y estas dos cantidades, ¿de dónde salen? La primera cantidad es la que no nos podemos escapar siempre. Esta es la cantidad de intereses de 120.000 euros al 7,5%. Si hacéis 120.000 euros al 7,5%, es decir, entre 100, os da 9.000 euros, que es esto que es lo que hay que pagar. Como pago 25 y esto lo de intereses, realmente ¿cuánto me he quitado de capital? Pues la diferencia, 16.000 euros. ¿Vale? Entre estos dos suman 25 y me he quitado 16.000 euros de los 120 que debía, porque esto no es pago, esto es interés. Con lo cual 120 menos 16 son 104, que es lo que me va a quedar una vez que he pagado 16, que es lo que empiezo a deber a principio del segundo año. Y es repetir ya el proceso. El 7% de esto son 7.800, como pago 25, realmente lo que si le quito 7.800 son 17.200, que es lo que le quito a los 104 que debo. Con lo cual, 104 menos 17 son 86 y pico. Y así otra vez, por 0,07, 25 menos esto es lo que me quito de capital, de esto que debo, y me quedan 68 por pagar. Y así llego al último año, donde debo 48.000. Y al final de año tengo que pagarlo y pedir la cuenta. Es decir, tengo que pagar 48.000 euros más los intereses. Esta cantidad, 48.000 euros más los intereses, es exactamente 52.000 euros. 52.000 euros, que es lo que liquida la deuda, ¿vale? Aquí tenéis un poco desglosado. 120.000 la primera fila, 25.000 es 16 más 9, 16.000 euros es lo que realmente pago, ¿vale? Lo que pago de capital, que se lo quito a 120 y me da 104, ¿vale? Que es esto de aquí, ¿vale? Aquí está un poco explicado por si queréis parar el vídeo y ver un poco el sentido que tiene eso, pero vamos, es lo que he explicado yo
fila por fila de cómo funciona esta tabla, ¿vale? Donde aquí es lo que debo a principio de año, estos son los intereses, esto es lo que pago y esto es lo que me quito de una vez pagado esto, lo que la diferencia es lo que realmente me quito de deuda. Bien, otro. Imaginad que pedís 500.000 euros a 8 meses. Entonces, funciona lo mismo que antes, exactamente todo igual, solo que hay que tener en cuenta que si es el 6% anual durante 8 meses, mensualmente será la 12ª parte. En vez de 6 partido por 100, que sería lo que hacemos aquí, 7,5 partido por 100, que daba esto de aquí, pues aquí será 6 partido por 100 entre 12, que es 6 partidos 12.000, que realmente este sería el interés mensual, que es la 12ª parte de lo que se debe en todo el año. Y el resto pues ya es multiplicar 500.000 por esto de aquí, que son 2.500 los intereses. Como pago 60 cada mes, pues lo que me queda es lo que pago de intereses. Esto menos esto da 442.000, ¿vale? 442.000, y que realmente lo que me he quitado, y empiezo pues debiendo el segundo año 442.000, y entonces pues os invito a que lo hagáis todas las cuentas, más que nada para que familiarizarse, porque a veces veis esto un poco y os choca mucho, pero realmente cuando hacéis las cuentas veis que no es tanto. Por lo tanto, llego al último mes y debo esta cantidad, 91.000 euros, sus intereses a final de mes, y pido la cuenta. Debo esto, que es esto de aquí, los intereses y la suma, que es lo que tengo que pagar. Lo que debo más los intereses. Y me da 91.869. ¿De acuerdo? Esto es más o menos en lo que consiste pagar un préstamo, ¿vale? Entonces es importante tenerlo claro, cuánto se debe en cada momento y cómo se calcula. Por eso un concepto importante de esta segunda parte, que tampoco es un concepto muy complicado, eran lo que eran las progresiones geométricas. Las progresiones geométricas, si recordáis, era una sucesión de números donde cada uno era el anterior multiplicado por la razón, que era r. Un número siempre que es el mismo, de manera que se va multiplicando. De tal manera que el último número será el primero multiplicado ¿cuántas veces? Pues como aquí hay n, pues una vez menos. Diré, ¿por qué una vez menos? Porque fijaos que A3, ¿cuántas veces he tenido que multiplicar A sub 1 por R? Una y dos veces, una vez menos. El 2, el A2, ¿cuántas veces he tenido que multiplicarlo desde A sub 1 para que me dé A2? Pues una vez menos, 2 menos 1, una vez. ¿Vale? Pues esa es la fórmula de A sub n, si recordáis las progresiones geométricas. Y aquí lo importante, el concepto importante que vamos a manejar era lo que llamábamos la suma de, perdón, sale un poco torcido, a ver, la suma de una progresión geométrica. Si sumáis los n primeros, esto es lo que se llamaba Sn, la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. Entonces, si esto de aquí lo multiplicáis todo por R, todo por R, pues sería A sub 1 por R, A sub 2 por R, A sub 3 por R, etcétera, etcétera, hasta el último A sub n por R. Si sumamos, si acabamos aquí de sumar, ¿vale? Y si hacéis el opuesto, voy a quitar esto para que no se confunda, y el opuesto de menos Sn, pues es lo mismo que aquí, que he puesto antes, pero con negativo, ¿vale? En vez de sumando, restando, menos Sn. Y voy a restar estas dos cantidades, esto de aquí, menos esto de aquí, y a partir de ahí era, si recordáis, donde se salía la fórmula de la suma de los n términos. ¿Por qué sale muy fácil? Porque esto es Sn multiplicado por R y Sn multiplicado por menos 1. Si yo saco Sn factor común, ¿vale? Por R y por menos 1, tendríamos esta fórmula. Esto menos esto es lo mismo que esto, ¿vale? Y aquí, pues, si os dais cuenta, todo se va, porque A2 es lo mismo que A sub 1 por R, ¿vale? A sub 1 por R, esto es A2, ¿vale? Con lo cual se va con este. A sub 2 por R, ¿quién es? A sub 3, se van. A sub n menos 1 por R, pues A sub n.
Por lo tanto se van. Entonces fijaos que sale una fórmula muy sencilla porque me da esto menos a sub 1. Y de aquí despejo r menos 1, que lo paso dividiendo al otro lado. Y me queda la fórmula que depende de este número y de r. Sabiendo tres números, sé la suma de los n que queráis, ¿vale? Con solo tres números. Y a su n, pues es muy fácil calcularlo, lo podéis calcular así. Es decir, que realmente necesito dos números, a sub 1 y r, porque a sub n ya lo puedo sacar. Este lo puedo sacar de estos dos, de a sub 1 y de r. Con lo cual la fórmula esta, teniendo en cuenta que a sub n por r es, si esto lo multiplicáis por otro r, da r elevado a n, ¿vale? Y a sub 1 lo saco factor común por menos 1, quedaría la fórmula, pero en este caso dependiendo solo de dos números, del primero y de la razón. Vamos a ver esto cómo funciona. Vamos a suponer que durante 6 años, el 1 de enero depositamos 3.000 euros al 3% anual. Es decir, que no es que ponga 3.000 euros el 1 de enero y me espere a ver cuánto tiene durante 6 años, sino que me comprometo a decir que cada año voy a ingresar una cantidad, la misma cantidad, para que cada vez tener más dinero, ¿vale? Por lo tanto, el primer año entrego 3.000 euros a interés compuesto durante 6 años, ¿en qué se convierte? Pues cada final de cada año pues se multiplica por 1,03, que es el tipo de interés anual. Por lo tanto, multiplico 1,03. Os recuerdo que os miréis en la primera parte, donde vemos lo que era la aritmética financiera básica, el interés compuesto, pues al cabo de 6 años, pues se convierte los 3.000 euros en 3.582,16. El segundo año, pues entrego el 1 de enero del segundo año en la misma cantidad. ¿Qué tengo en diciembre del segundo año? Aquí no hay nada, porque esto es el primer año. El primer año no he puesto en duro, ¿vale? Solo he puesto los anteriores. Pero estos 3.000 nuevos, que son 3.000 nuevos, fijaos que al final pongo 18.000 euros. Si miráis todas las cantidades, ¿vale? Solo que no los entrego el primer año, entrego a principio de enero. Entonces, al final de diciembre, pues tendría esto, y eso va a estar un año menos que el anterior, porque lo he entregado un año menos, un año después. Pues está a 5 años y me produce pues un poco menos. Y así pues todos los años, el último año, el 1 de enero del año 6, pues a final del año 6, pues solo ha estado un año y me ha producido pues los intereses de un solo año, 90 euros, 3.090 en total, ¿vale? Y ahora lo que vamos. Si yo quiero saber al final del sexto año, decir, bueno, vamos a hacer la cuenta, ¿cuánto tengo en total de lo que entregué el primer año hasta lo que he entregado este último año? En total, ¿cuánto tengo? Pues sería sumar todas estas cantidades, ¿verdad? Lo que entregué el primer año, que ha estado ahí sin tocarlo, lo que entregué en el segundo año, que ha estado ahí. Evidentemente, este dinero que he entregado en enero del primer año, no me va a producir lo mismo que el que he entregado hace 6 años, ¿vale? Solo me he producido el diciembre del sexto año, un año, ¿vale? Entonces, si sumáis todo esto, tendréis todo lo que tenéis. Pero esto que tiene que ver, y a lo que vamos, que esto es una progresión geométrica. Porque si fijáis, esta cantidad de arriba, ¿qué tiene que ver con la de abajo? Pues que esto de abajo, 3.090 por 1,03. Y este de arriba, ¿qué tiene que ver con este de abajo? Podéis multiplicar una vez más, porque aquí está 3 veces y aquí 2 veces. Si esto lo multiplicáis por 1,03, os da esta cantidad. Entonces, si os dais cuenta, es una progresión geométrica, donde el primer término es 3.090 y ha estado durante 6 años, ¿vale? Haciendo lo mismo, cada vez, en cada caso ha permanecido el dinero, pues, pero cada vez el que ha estado desde el primer año ha producido más que el que ha estado el último año. Pero si os dais cuenta, la relación que tienen cada uno de ellos es que es multiplicar por 1,03. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Un S6, la suma de los 6 primeros términos de una progresión geométrica, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, donde la razón es 1,03. Por lo tanto, sin tener que hacer toda esta tabla, podría haberlo hecho desde el principio diciendo que son 6 años
que el interés es 1,03, R es 1,03, que es esto de aquí. En este caso la razón 1,03, no confundirlo con R, ¿vale? El R que hemos visto anteriormente no es el R de la progresión geométrica. Aquí siempre tenemos un problema de notación, pero este R no es rédito. Este R es del R de la razón de una progresión geométrica. No confundirlo con el R del otro, ¿vale? Aquí R es 1,03, la razón, ¿vale? Es decir, esto es 1,03 y esto a su 1 es 3090. Con esto sé la suma de los 6 años, ¿vale? Si aquí ponéis un 6, ¿de acuerdo? Con lo cual, vamos al concepto siguiente, que es la anualidad y mensualidad para amortizar un préstamo. Es decir, acabamos de ver que estas cosas que parecía que no tienen nada que ver con las matemáticas, resulta que son progresiones geométricas. Digo, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Pues eso es lo que vamos a ver, vamos a aclararnos. Vamos a suponer que la cantidad que nos prestan es C y tiene que estar durante n años. Por lo tanto, el que me ha prestado dinero no entiende de barcos. Dice, yo te he prestado C y al final de los años que tú o que pactemos, tú me tienes que dar esto de aquí. Porque esto era lo que era la fórmula de la capitalización compuesta, interés compuesto. Es decir, yo te doy este dinero y al cabo de ese año tú me tienes que pagar esto en total. ¿Cómo me lo pagues? Me da igual. En años, en meses, en días, pero al final esto es lo que me tiene que pagar en total, ¿vale? Esto es el punto de vista del que te presta. Y esto de aquí abajo es del punto de vista de tú que pagas. Y esto tiene que ver con lo que hemos visto antes. Es decir, yo tengo al final del último año, del primer año, perdón, pago una cantidad que es la cuota que voy pagando al final de cada año. ¿Vale? Esto es el 1 de enero y esto es el 31 de diciembre. Si tú al 31 de diciembre me tienes que pagar, porque está feo que yo te preste el dinero y el mismo día tengas que ya empezar a pagar. Lo normal es que te presten el dinero y al final de cada año, de cada mes, en este caso son años, pagues una cantidad. Imaginad que estos son 6 años, pues yo al final del primer año, que faltan 5 ya, pago esto. Pero claro, a él le produce intereses 6 años, pero a mí también. Yo sí pago, decir, oye, yo también no te estoy pagando todo al final. Te estoy pagando al final del primer año una cantidad y esa estará un año menos que el que me has prestado tú al principio de este año. Pues yo te he pagado al final, pues un año menos, ¿vale? Entonces cada año voy pagando la cantidad y el segundo año pues va a estar pues un año menos que el anterior. Y así el que pago al final de diciembre del último año, la cantidad, es cuando liquido el préstamo, ¿vale? Se supone que todas estas cantidades de aquí, esta más esta más esta más esta, lo mismo que justamente esto, que estas cantidades, imaginad que esto es lo que he pagado al final de cada año, en vez de principio de enero, al final, y la suma tiene que sumar lo que me han prestado, ¿vale? Por lo tanto, esta es la cantidad, las cantidades que pagamos al final de cada año, ¿vale? Hasta el último año, hasta el enésimo. Por lo tanto, esta suma de estas cantidades tiene que sumar esto de aquí. Pero esto que es, esto que hay aquí, ¿qué es? Pues si os dais cuenta, es una progresión geométrica, donde este de aquí, ¿qué tiene que ver con el siguiente? Que lo he multiplicado por 1 más el interés. El 1, ¿recordáis antes que era 1,03? Pues en este caso, perdón, me he ido, es 1 más 0,3, que es lo que diga. En fin, cada año multiplico por esta es la razón, ¿vale? En definitiva, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuál es la suma de esta progresión geométrica? Pues el primer término, a su 1, por la razón elevado a n, menos 1, y es la razón menos 1. ¿Recordáis la fórmula?
¿vale? La razón elevado a n, solo que en este caso es 1 más r. Ahí donde está la confusión que he dicho. Este r de aquí, bueno, aquí le hemos cambiado el nombre para ser piadoso, no es r, es i, ¿vale? 1 más i, en vez de 1 más r partido por 100, es 1 más i, y es r partido por 100, es rédito partido por 100, ¿vale? Y por lo tanto, esta es la razón. El primero a su 1, que es a, r, que es todo esto, elevado a n menos 1, entre r menos 1. Pero este menos este 1 da esto, ¿vale? Con lo cual me queda la fórmula de todo esto suma, la suma de todo lo que voy pagando, ¿vale? Durante estos años. Esta es la suma, ¿vale? Y el que me ha pagado dice, vale, tú has hecho tu suma y tu suma de lo que has ido pagando durante esos años es esto, ¿vale? Me parece muy bien. Pero esto de aquí tiene que ser pagarme justamente todo lo que me debe, que es esto de aquí. Por lo tanto, esto de ahí, que es esto, tiene que ser exactamente igual a lo que debemos al final del último año. Pues si despejáis, yo quiero calcular la cuota que me pertenece, porque esto al principio dice, bueno, ¿y cuánto tengo que pagar? Pues si lo despejo, me da exactamente, como sé lo que me ha prestado, sé el interés, pues automáticamente calculo lo que tengo que pagar cada año, la anualidad a pagar para cubrir mi deuda, que es esta, en n años, ¿vale? Por lo tanto, fijaos la utilidad de las progresiones geométricas, ¿vale? Qué cosa, ¿verdad? Pues sí. Y ahora dice, bueno, esto está muy bien, pero ¿y si en vez de pagarlo en años lo pago en meses? Pues lo mismo, si recordáis, en el primer vídeo de aritmética financiera, ¿qué diferencia había entre el R y el I? Pues que en este caso, si son meses, pues era 12.000, ¿vale? En este caso, esta cantidad, pues sería, en vez de esto, pues sería, en vez de partido por 100, partido por 12.000. ¿Y N qué sería? El número de meses, ¿vale? El número de meses en el que tengo que pagar el préstamo, ¿vale? Y si lo hacéis en trimestres, pues ya sabéis que hay 4 trimestres, pues si son 3 años, pues son 12 trimestres, en fin, depende de los años que os pongan, pues ajustáis todos los meses que tiene, o todos los trimestres, o todos los días, etcétera, etcétera. Si fueran días, pues ya recuerdo que esto era 365,00, ¿vale? El número de días. Bien, vamos a ver un ejemplo. Y ya con esto terminamos el vídeo para que no se alargue mucho. Imaginar que un banco me ha prestado 15.000 euros y tengo que devolverlo en 2 años al 5%. Y nos vamos a ver en varios supuestos. El primero es que decimos al final del segundo año, como campeones o campeonas, vamos a devolver todo lo que debemos. Pues vale, muy bien. Pues entonces, ¿qué es lo que nos hacen? Pues vale, hacemos esta fórmula y esto es lo que me tiene que pagar. Sin más. Por lo tanto, 15.000 euros a 2 años son pues 15.000 por 1,05, 16.000 euros. ¿Vale? Ya sabéis que estos son el 5%, puede ser 1 más 0,05, pues 1,05 en 2 años. Esto es lo que hay que pagar, pues no hay que hacer ningún tipo de fraccionamiento, simplemente llego aquí y pago todo. ¿Estamos? Sencillo, esto es lo más fácil, teniendo mucho dinero. Y no sin ningún problema, dice, venga, tú me lo prestas y luego ya no te preocupes que yo llego y te lo pago a tocateja, ¿vale? A partir de aquí, quitando esto, el resto ya son pagadas a plazo, ¿vale? Vamos a suponer que lo pagamos en 2 años. Entonces, pues aplicamos la fórmula. Aplicamos la fórmula para calcular cuánto tengo que pagar cada año, ¿vale? Como son 2 anualidades, pues tengo que hacer 2 pagos. Entonces me venía aquí, repasáis esta fórmula, me la voy a traer, ¿vale? Me la voy a traer, espérate un momento, aquí,
ver si me la puedo coger y me la llevo al otro lado para tenerla por aquí. Es decir, vamos a ponerla aquí para que no se nos pierda. Vale, voy a quitar esto de aquí. Vale, bien, entonces ¿qué hago? Pues digo, la anualidad son lo que me han prestado, el capital, el interés, que es 0,05, 1 más 0,5, que es elevado al, perdón, aquí al traerme la fórmula no se ha copiado una parte, que es esta, a ver, que es la n de aquí, ¿vale? ¿Recordáis? Esta n. Bien, por lo tanto, es aplicar la fórmula. Sería c por i, 1 más i elevado a n, en este caso son 2 años, 1 más i, que es lo mismo de antes. Fijaos que este y este son la misma cosa, ¿vale? Son la misma cosa. Son la misma cosa y por lo tanto, pues esta cantidad y esta son la misma, ¿vale? Menos 1. Pues ajustamos la cuenta y me da 8.067,07, ¿vale? Recuerdo que 1 más i, pues esta es la cuenta que hemos hecho. Recuerdo que i era r partido por 100. Pasa que como son progresiones geométricas, para no confundir una r con la otra, pues se ha sustituido r partido por 100 por i. Para no confundirnos con tantas letras que a veces significan dos cosas distintas y por eso, ¿vale? Y ahora nos dicen que lo tenemos que devolver en 8 trimestres, ¿vale? 2 años, si recordáis, son 8 trimestres. Cada año tiene 4 trimestres, ¿vale? Por lo tanto, como son trimestres, ¿cómo hago los trimestres? Pues recuerdo que un trimestre son la cuarta parte de un año. Por lo tanto, lo que hago es dividir 5 entre 4 por 100, que es 400, ¿vale? 5 entre 400. Recuerdo que i es 5 partido por 100, que es esto entre 4, ¿vale? Más 1, por lo tanto es 1,0125. Y aplico la misma fórmula. Y en vez de poner n igual a... en vez de poner lo que había antes, que eran 2 años, son 8 trimestres, ¿vale? El número de veces que tengo que pagar. Por lo tanto, 15.000, aquí lo he cambiado de orden, pero es lo mismo, ¿vale? Esto debería estar aquí delante, esto aquí detrás, pero bueno, es lo mismo. Y esto aquí, menos 1. Se hace la cuenta y sale que hay que pagar 1.982 euros cada trimestre. Y ahora me digo, bueno, págalo en meses. Como son 2 años, pues son 24 meses. Por lo tanto, el tipo de interés, pues el mensual, que es esto de aquí, entre 12 meses, ¿vale? Que era 5 partido por 12.000. Por lo tanto, es esta cantidad. Estos 6 periodos, pero bueno, en el momento tendría que cortar. Y además, como los céntimos a partir de aquí ya no existe moneda, a partir de 0,7 no hay ningún problema, ¿vale? Redondeamos. Los bancos suelen redondear, pero al alza. Y hay que tener en cuenta que es 24, porque son 24 meses. Interés, esta es la parte mensual y esta es la parte del número de meses. Pues es lo mismo. 24, esto también lo he cambiado. Esto es 1 más elevado a n, lo he puesto delante y ahí detrás, pero bueno, es lo mismo. Total, que me sale 658,07 cada mes a pagar. Y diréis, bueno, ¿dónde he pagado más? ¿Y dónde he pagado menos? Fijaos que de todos estos aplazamientos, donde he pagado menos es cuando he pagado anualmente, ¿vale? Si esta cuenta no está mal, es donde menos, donde he pagado más. A ver si no me equivoco, sí, aquí he pagado más. Esto 2 veces he pagado esta cantidad. Y
cuando lo hago en trimestres, pues al final 1.900 por 8 trimestres he pagado 15.000, y cuando lo he pagado mensualmente he pagado esta cantidad. ¿Y cuál es la explicación de por qué pago menos cuando pago cada mes? Porque cada vez me estoy quitando deuda. Mientras que aquí no he pagado un duro durante 2 años, quien me lo ha prestado no ha visto un duro. Por lo tanto, al final tengo que compensarle con más dinero. Aquí, como he pagado, aunque sea poco, cada mes, pero por lo menos cada mes está recibiendo dinero, y ese dinero que le estoy pagando también me está descontando sus intereses durante todo ese tiempo, ¿vale? Por lo tanto, estos distintos pagos se deben amortizar la deuda pendiente, varían, y también varían los intereses, ¿vale? Aquí después del primer mes ya no le debo 15.000 euros, le debo 15.000 euros menos esto. Es decir, cada mes estoy debiéndole menos, ¿vale? Entonces, los pagos son más pequeños que si lo pago todo, y además me estoy quitando intereses, ¿vale? Porque cada vez me va quedando menos, ¿vale? Por lo tanto, al final pago menos si no espero a pagar al final. Evidentemente, si pago inmediatamente, pues cuanto menos tarde en pagar. Si esto le pago al día siguiente, pues evidentemente no he estado esperando 2 años, ¿vale? Bien, y con esto termino este vídeo y nos vemos en el siguiente. Y termino también el segundo y último de lo que es aritmética financiera.